Ya, hola a todos. Mi nombre es Andrea, yo les voy a hacer la clase de hoy día. Yo estudio ingeniería y va a estar Vicente Silva que va a contestar el chat y cosas de ese estilo por si quieren preguntar por el chat, él les puede responder como al tiro por ahí, va a estar como en eso. Entonces vamos a empezar. Bueno, la clase de hoy día es conjunto de números enteros y racionales. Es materia que es como relativamente fácil, pero como es fácil, las preguntas tienden a ser como más capciosas para que lo tengan en cuenta. Entonces, primero vemos que los números enteros son aquellos que son los naturales, el cero y los negativos de los números naturales. Es decir, contienen todos los números que usamos para contar uno, 2, 3, 0 y los negativos menos uno, menos 2, menos 3. Se pueden poner en la recta y vemos que tenemos el cero y hacia la izquierda van a estar los números negativos y hacia la derecha los positivos. Em, para saber qué número es mayor, se ve su distancia hasta el cero. Entonces, cuando hablamos de números positivos es como mucho más fácil ver que el 5 es mayor que el 4, pero cuando lo vemos negativo es al revés. Y esto se puede ver viendo la distancia al cero. Entonces, por ejemplo, cuando queremos comparar el menos 2 y el menos 5, vemos su distancia al 2. Entonces vemos que del 2 al 0 hay solo 2, versus que del 0 al 5 hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vemos que el menos 2 es mayor al menos 5 porque está más cercano al cero. Luego, bueno, el valor absoluto, que se representa con estas dos líneas, y es como la distancia al cero. Entonces, cada vez que tengamos problemas de distancia, usualmente vamos a usar el valor absoluto. También se ve como que cancela el menos. Entonces, el valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto de menos 5 es 5. Y el de 0 es 0. Bueno, cuando hablamos de operaciones, que es suma, resta, multiplicación, ahora, a diferencia de con los números naturales, tenemos que considerar el signo del número, si es que es positivo o negativo. Cuando tenemos una suma, se puede interpretar como avanzar a la derecha de la recta numérica. Entonces, tenemos una recta y cuando sumo voy hacia allá. Bueno, los números que suman son los sumandos y podemos tener signos iguales en donde se suman los valores absolutos y se conserva el signo. Entonces, aquí tenemos menos 3. Entonces, se podría hacer como menos 3 más menos 3, o sea, menos 6, perdón. Menos 6, eso va a ser a 9, pero como tenemos el menos en ambos números, vamos a conservar el signo. Y cuando tenemos signos diferentes, se restan los valores, pero se conserva el signo con mayor valor absoluto. Entonces vemos aquí que como menos 8 es mayor a 4, se va a conservar o sea, que 8 es mayor a 4, se va a conservar el signo del 8, que es negativo. Bueno, para las propiedades de la suma tenemos la clausura, que es la suma de dos números enteros, siempre es un número entero, o sea, no nos puede dar una fracción. La asociativa es que no importa cómo se agrupan los sumandos, el resultado no cambia, entonces yo puedo cambiar de lugar como yo quiera y siempre me dará el mismo resultado. Neutro aditivo, que es que el cero sumado por cualquier número me da el mismo número. El inverso aditivo, que es que todo número sumado por su opuesto, vamos a obtener el cero. Entonces, menos 5 más 5 es 5. Y conmutatividad, que el orden de los sumandos no altera la suma. Bueno, luego vamos a pasar a la resta, que se puede incorporar como desplazos hacia la izquierda en la recta. Entonces, teníamos la recta y nos vamos hacia allá. Bueno, las partes de una resta, al número que se le quita o se le sustrae es el minuendo y el número que se resta o se sustrae es el sustraendo. Entonces aquí tenemos que el 8 sería el minuendo y el 5 sería el sustraendo y el resultado que nos da se denomina como la diferencia. También tenemos que entender cómo se restan los números negativos o cómo se suman. Entonces tenemos 3 menos 5 es lo mismo que, o sea, 3 menos 5 es lo que 3 más menos 5. Y el signo se puede distribuir, es decir, como ven acá, como que se sale del paréntesis y el resultado va a ser el mismo. Y no cumple con conmutatividad, es decir, que si yo cambio el minuendo y el sustraendo, ocurre un cambio de signo y me va a dar un resultado distinto. Bueno, para la multiplicación es como la suma repetida de un mismo número y los números que se multiplican son los factores.
y dependiendo del signo, el producto de la operación puede ser positivo o negativo. Aquí es el típico que dicen como el amigo de mi enemigo es mi amigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, eso. Entonces, más, el amigo de mi amigo es mi amigo, entonces es positivo. El amigo de mi enemigo es mi enemigo, entonces es negativo. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, esto tienen que tenerlo muy claro para que no se confundan cuando suman o restan, o sea, cuando multiplican, perdón. Bueno, propiedades de la multiplicación, conmutatividad, el orden de los factores no altera el producto. Asociativa, el modo de agrupar los factores no cambia el resultado, entonces podemos poner los paréntesis donde queramos y no va a cambiar. Luego tenemos el elemento neutro, que en este caso es el 1. Todo número multiplicado por 1 va a dar el mismo número. Y aquí tenemos un producto cero, que es que todo número multiplicado por 0 da 0. Y la distributiva es que la multiplicación se puede distribuir sobre una suma o una resta. Entonces, lo que hacemos es que se distribuye el 2, en este caso, en el 6, y esto da dos sumas distintas, como dos sumas separadas, y podemos llegar al resultado. Entonces, vamos a empezar con ejercicios de los números enteros. Entonces, dice, si el antecesor de A es menos 95 y el sucesor de B es menos 35, ¿cuál es el valor de A? Entonces, el antecesor de un número es por ejemplo, A menos 1 va a ser igual a menos 95. ¿Sí? Entonces, esto lo que vamos a hacer es que hacemos A, el menos 1 pasa hacia el otro lado sumando menos 95 más 1, y esto me da menos 94. Para B, que es el sucesor de B, es menos 35, entonces B más 1 es igual a menos 35. El 1 va a pasar al otro lado restando. B es igual a menos 35 menos 1, que es igual a menos 36. Entonces, ¿cuál es ahora que tengo el valor de A y de B, puedo responder la pregunta que cuál es el valor de B menos A. Entonces, B menos A es igual a menos Andrés, 30. escribiste menos 39. Ah, nada que ver. 36. Tengo como dislexia, perdón. Sí. Oye, si podía ir un poquito más lento igual, que se me corta la señal y como que te escucho medio cortado. Ya, voy un poco más lento. Sí, por favor, gracias. Ya. Entonces tenemos B menos A, que ahora sí B es menos 36, y le vamos a restar A, que es menos 94. Ahora, como tenemos los dos números negativos, esto es lo mismo que decir menos 36 menos 1 por más menos 1 por menos 94. Y sabemos que la multiplicación cuando tenemos menos por menos, tenemos que poner el positivo. Entonces esto me va a quedar que menos 36 más menos 1 por menos 94 va a ser 94. Y esto es 58. Eso. Ahora tenemos el ejercicio 2, que dice, un ascensor sube desde el primer piso al quinto piso, baja al segundo, sube al octavo, vuelve al primer piso, sube al sexto y vuelve al primer piso. Si cada piso tiene 3 metros de altura, ¿cuántos metros recorrió el ascensor? Entonces vemos que este es un ejercicio de distancia, entonces vamos a usar el valor absoluto. Entonces, para la primera parte donde dice que desde el primer piso sube al quinto piso, vamos a hacer que el valor absoluto de 1 hasta 5. Esto me va a dar el valor absoluto de menos 4, que es igual a 4. Luego vamos a ver que baja al segundo. Entonces, es decir que ahora que estábamos en el quinto, vamos a pasar al 2, perdón. Entonces, 5 menos 2, eso es igual a 3, perdón, que es igual a 3. Luego nos dicen que suba al octavo. Entonces, del 2 sube al octavo. Es el valor absoluto de menos 6, que es igual a 6. Luego vuelve al primer piso.
Entonces, del octavo baja al primero, el valor absoluto de 7. Luego subo al sexto. Entonces estábamos en el primer piso, subo al sexto. Esto me da el valor absoluto de menos 5, que es 5. Y finalmente tenemos que vuelva al primer piso. Entonces, del sexto, vuelvo al primer piso. Entonces igual a 5. Entonces, ahora sabemos todos los pisos que recorrió. Entonces vamos a tener 4 más 3 más 6 más 7 más 5 más 5. Y como habíamos visto, la suma se puede asociar. Entonces lo que podemos hacer es 4 más 3 más 6 más 7 más 5 más 5. Y esto es como para hacer la suma más fácil, como se ve como muchos números. Entonces tenemos que 4 más 3 es 7, más 13, más 10. Y luego vamos a hacer así. Vemos que 7 más 3 es 20, más 10 es 30. Entonces tenemos que recorrer 30 pisos. Pero a nosotros nos dicen que cada piso tiene 3 metros de altura y lo que nos preguntan es 4 metros recorridos. Entonces, los 30 pisos los multiplicamos por 3 porque cada piso tiene 3 metros y eso nos da 90 metros. Y el último ejercicio, no el último, ejercicio 3. Nos dice, en un colegio hay 370 mujeres y 510 hombres. Si al final de cada año se cambian de colegio 18 hombres y 13 mujeres y se matriculan 12 hombres y 30 mujeres, ¿cuántos hombres y mujeres habrán el próximo año en el colegio? Entonces, vamos primero con las mujeres. Cuando hablamos de que se cambian de colegio, significa que se van, entonces restamos. Y dicen que se matriculan, es decir, que llegan al colegio, entonces sumamos. Entonces tenemos 370 mujeres y se cambian 13. Entonces vamos a poner menos 13. Aquí vamos a simplemente restar. Y luego dicen que se matricularon 30 mujeres. Entonces, de las 357 que teníamos, se van a sumar 30. Entonces tenemos 387 mujeres. Y para los hombres, vemos que habían 510 hombres y se cambian de colegio 18. Entonces restamos 0, 10, esto es 2, 4, entonces 492, pero de estos 492, además se matriculan 12. Entonces sumamos. Entonces esto me da 504. Y tenemos el último ejercicio de esta parte que dice, el profesor Felipe da como tarea realizar el siguiente ejercicio de operación combinada entre números enteros. Los pasos que sigue Felipe son los siguientes. Entonces, cuando uno hace este tipo de ejercicios que tienen multiplicación suma, uno siempre tiene que seguir el mismo paso, que es que primero se hacen los paréntesis, luego multiplicación y luego suma o resta. Entonces vemos que Felipe lo que hizo en un principio fue que restó el menos 2 más sumó el menos 2 más el menos 3. Esto está bien, o sea, como que se puede hacer eso primero, pero no es lo recomendado. Y luego vemos que lo que hizo fue que sumó el 5 con el 2. Ya. Pero el 2 está multiplicando todo este paréntesis. Y ahí es donde él se equivocó. Entonces, para hacer este ejercicio bien, lo que él tengo que haber hecho es que primero vamos a hacer el paréntesis, entonces nos va a quedar que esto es menos 3 más menos 4 es menos 7.
Luego hacemos la multiplicación, que es menos 2 por menos 7. Como ambos tienen un número negativo, menos por menos es más. Entonces nos va a quedar aquí más 14. 2 más menos 3. Y aquí ustedes pueden elegir cuál quieren hacer. Menos 2 más menos 3 es menos 5, porque se suman y se mantiene el signo. Más 14. Y aquí se restan, pero se mantiene el signo del número mayor, que en este caso es el 14. Entonces 14 menos 5 es 9. Y multiplicamos el positivo porque el 14 es mayor y es positivo. Entonces vemos que Felipe se equivocó donde multiplicó el menos 5 por el menos 2, pero eso no se puede hacer porque el menos 2 estaba multiplicando todo ese paréntesis. En este caso esta es la correcta. Y el último ejercicio, creo. Bueno, un meteorólogo registra los cambios de temperatura durante 3 días. Un aumento de 1 grado se denota con el símbolo del triángulo hacia arriba y una disminución de 1 grado se denota con el triángulo hacia abajo. La siguiente tabla muestra los registros de cambio de temperatura para cada día. Y tenemos la tabla. Entonces podemos ir por día. El día 1, vemos que tenemos... ¿Dónde tengo el...? 1, 2, 3 triángulos hacia arriba. Entonces hubieron un aumento de 3 grados. Y luego vemos que tenemos 2 triángulos hacia abajo, así que menos 2. El segundo día vemos que hubo 1, 2, 3 hacia abajo, entonces menos 3. Y 3 hacia arriba, entonces más 3. Y el tercer día hubieron 1, 2, 3 hacia arriba y 1 hacia abajo. Entonces podemos ir viendo, por ejemplo, con las alternativas podemos ver 1 a 1 si es que está bien. Entonces, si lo notan pueden ver como que este claramente es el día 1, este es el día 2 y este es el día 3, como por los números que sacamos. Al tiro podemos descartar la alternativa C porque dice 3 más 2 y sabemos que es 3 menos 2. Entonces esta al tiro la podemos descartar. Luego vemos que dice más 3 menos 3. Bueno, esto es lo mismo que decir 3 menos 3, ya que como es conmutativo podemos dar vuelta a los números y no va a pasar nada. Y finalmente vemos que en la alternativa A y B, la A dice 3 menos 1, que es lo que nosotros habíamos visto, y el otro dice 3 más 1. Entonces vemos que, efectivamente es la A. Ya. Ahora vamos a pasar a los números racionales, que son aquellos que se pueden expresar como la división de dos números enteros, es decir, en forma de fracción. Tenemos como AB, donde A y B corresponden a números enteros. Perdón. Bueno, existen infinitos números racionales entre dos números enteros, y estos se pueden representar tanto en forma de decimal como en forma de fracciones, y las formas decimales pueden ser finitas como infinitas. Algunos de los efectos son un cuarto, que es 0,25, 3 octavos, 0,375, o un tercio, que es 0,3333 hasta el infinito, que se denomina, que se le dice 0,3 periódico, que es este como rayita que tiene arriba. Bueno, cuando un número racional se expresa como decimal, puede tener 3 formas distintas, y esto depende del resultado de cuando se divide el numerador y el denominador. Tenemos el decimal finito, que es el que tiene un número limitado de cifras decimales, después del punto decimal, y tiene un residuo igual a 0. Para convertir este tipo de racional a fracción, solo se debe dividir por 10 con tantos ceros como la cantidad de dígitos. Entonces vemos que aquí hay, bueno, cantidad de dígitos después de la coma. Entonces vemos que aquí tenemos 1,375 y tenemos 3 números después de la coma, entonces es 1 con 3 ceros. Y se llega al 11 octavos cuando después simplificamos la fracción. Para las siguientes definiciones hay que conocer las partes de un número decimal no finito, que tenemos el anteperiodo, que es lo que va antes del periodo,
y el periodo. El periodo es lo que se repite, lo que se repite hasta el infinito. Que en este caso, como la rayita está sobre el 9 y el 7, se repiten 97, 97, 97. Yo podría tener, por ejemplo, un número infinito, o sea, sí, que sea 1, 3, 4, 5, 6, 7, y podría tenerlo así. Y significa que esto va a ser siguiendo esos mismos números todo el rato hasta el infinito. Bueno, entonces vemos que tenemos el decimal infinito periódico, donde al dividir el numerador por el denominador, los residuos comienzan a repetirse sin llegar a cero. Entonces se repiten infinitamente. Y se repite este patrón o periodo que yo les decía. Y es sin antiperiodo. Entonces, cuando tenemos este tipo de decimales, lo que hacemos es que para convertir la fracción, se escribe el número completo como sin la coma, en este caso 1,13. Le restamos lo que está antes del periodo, que en este caso es el 1, y se divide en 9. En tantos 9 como tenga el periodo. Entonces tenemos 13 menos 1 partido 9, o 12 partido 9, y se simplifica la ecuación. Si yo tuviera 1,47, por ejemplo, esto va a ser 147 menos 40, menos 1, perdón. Lo voy a dividir en 99, porque tenemos en el periodo hay dos números. Pasamos al decimal infinito semiperiódico, donde en este caso sí hay un anteperiodo, y para expresar este decimal en forma de fracción, se escribe el número sin la coma, como está aquí. Luego se le resta lo que está antes del periodo y se divide por tantos 9 como tenga el periodo, que en este caso tenemos 2, y luego tantos ceros como haya números antes del periodo, que tiene que ser justo antes de la coma. Bueno, para comparar números decimales se puede, bueno, hay dos formas. Se puede extender el número hasta que tenga la misma cantidad de dígitos para luego comparar dígito a dígito. Entonces, como vemos acá, este número que era, ay, verdad que no ven, este número se le agrega tantos ceros para que tenga la misma cantidad de decimales con el que lo estamos comparando. Bueno, ahora para ver las fracciones, se pueden llevar a cabo multiplicación, división, bueno, y también suma y resta con las fracciones. Cuando se hace multiplicación, se multiplican los numeradores y los denominadores en sí, entonces se hace así. Y con la división, se multiplica por el recíproco de la fracción, es decir, que se da vuelta a la fracción para poder y se multiplica, tal como se ve acá. También es útil para obtener fracciones más pequeñas y también para multiplicar fracciones, es simplificar los términos y encontrar los términos comunes entre el numerador y el denominador. Entonces tenemos 3 partido 9 por 3 cuartos, y el 6 se puede escribir como 2 por 3, y el 9 se puede escribir como 3 por 3. Y luego lo que se hace es que podemos simplificar los términos, el numerador con el denominador y este numerador con este denominador. Y así podemos multiplicar fracciones de manera mucho más fácil. Bueno, para comparar fracciones también se puede hacer multiplicación cruzada, que es un método rápido donde se multiplica de forma de cruz. Y comparamos qué número nos da más grande. Entonces, A partido B o C partido D. Entonces, si es que este fuera más grande, significa que esta fracción es más grande. Y si este es más grande, esta fracción es más grande. Y lo otro que se puede hacer es igualar denominadores, donde se puede amplificar las fracciones, es decir, buscar el mínimo común múltiplo para ambas fracciones y comparar los numeradores. En este caso, teníamos 6 y 4, y se multiplica por 2 para llegar a un denominador de 12, y en este caso por 3 para también poder llegar a un denominador de 12. Y así es mucho más fácil ver que
esta fracción es más grande porque el 9 es mayor que el 8. Entonces, ahora los ejercicios. Ya, preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a un número racional no entero? Voy a sacar mi torpedo. Ya, entonces tenemos primero el A. Lo que es fácil como para ver si es que un número racional es entero o no, lo más fácil es pasar la fracción, porque muchas veces de esta forma uno piensa el tiro como 0,2 elevado a menos 3, obvio que se ve racional, pero puede que no lo sea. Entonces, primero lo que vamos a hacer es pasar la fracción, el 0,2 solo. Entonces, vemos que esto, como no tiene periodo, se tiene que dividir por 10, cuántos ceros, como números después de la coma hayan, que en este caso solo es el 2, así que es 1. Entonces, el 2 partido 10, que lo podemos simplificar a un quinto. Entonces, ahora tenemos que, le vamos a agregar el resto de lo que nos decía la alternativa, que es un quinto elevado a menos 3. Ahora, el elevado a menos 3 es lo mismo que decir elevado a menos 1 por 3. Y un número elevado a menos 1 es lo mismo que como darlo vuelta. Entonces, para que sea más fácil, si tenemos x elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido x. Y entonces si tenemos 1 partido x elevado a menos 1 es lo mismo que x. Entonces lo que podemos hacer aquí, que vamos a tener el 1 partido 5 elevado a menos 1 va a ser igual a 5 y lo vamos a elevar a 3. Y esto es igual a 125, que efectivamente es un entero. La alternativa D es 3,9 periódico. Entonces, nuevamente lo vamos a pasar a una fracción. Y esto vemos que es el número entero, o sea, el número sin la coma, 39, menos lo que está fuera del periodo, dividido cuántos números como no periodos tenga, o sea, como periodos tenga, ya eso es 9. ¿Alguien quiere preguntar algo? Les voy a subir que está prendido. Ok. Por favor. Bueno, esto nos va a quedar igual a 36 partido 9. Y tal vez puede ser un poco difícil de ver, pero esto es 4. Y lo podemos hacer porque vemos que 36 es igual a 4 por 9. Y podemos simplificar estas fracciones. Y nos va a quedar que esto es igual a 4 partido 1, que es igual a 4. Y que efectivamente es un entero. Luego para la alternativa C, vemos que es 0,02 periódico partido 0,2. Entonces, primero vamos a ver el 0,02 periódico. Esto va a ser, bueno, 2. En verdad es como poner 0,00002, pero es lo mismo que poner 2, menos 0. Partido tantos 9 como periodos haya, entonces, y cuantos ceros como no anteperiodos haya, que en este caso es 1. Entonces, esto es igual a 2 partido 90, que eso es igual a, bueno, 1 partido 45. Y el 0,2 ya habíamos visto que es igual a, que es poner 2 partido 10, que es un quinto. Entonces ahora los vamos a dividir. Entonces teníamos 1 partido 45 dividido un quinto. Y esto va a ser lo mismo que 95 y el un quinto lo vamos a dar vuelta. Entonces va a quedar por 5. Y aquí también podemos simplificar. Entonces esto es 1 y esto es 9. Y nos da que es un noveno. Entonces efectivamente tenemos que este es un decimal. De igual manera vamos a hacer el último, que es 0,01
83 con 3 periódicos partido 0.16 con el 6 periódicos. Voy a correr esto un poco para arriba. Ya. Entonces, tenemos el 0,83 periódico, bueno, 83 periódicos. Ya. Esto es igual a 83 menos el 8, que es lo que está antes del periodo, dividido 9 y 0, porque hay un periodo y un antiperiodo. Esto nos va a dar igual a 75 partido 90. Y luego tenemos el 0,16, que es igual a 16 menos 1 partido 90. Esto es igual a 15 partido 90. Entonces ahora vamos a hacer la división, que teníamos 75 partido 90 dividido 15 partido 90. Y vamos a dar vuelta el que está dividiendo. Y al tiro se nos pueden simplificar así de forma muy rápida los 90. Y esto lo que podemos hacer es que esto es 3 por 15. Bueno, digamos que lo voy a hacer así. Como para poder simplificarlo de manera más fácil, tenemos 75 partido 15. Esto es igual a... vemos que esto es 3 por 5. Y un número que termina en 5 siempre se puede dividir en 5. Entonces esto es 5 por 15. Podemos eliminar esto y vemos que también podemos hacer esto. Y nos da que es 5, que también es un número entero. Entonces la alternativa correcta era la C. Se tienen 3 estanques con 90, 105 y 120 litros de agua, respectivamente. El agua de cada uno de ellos, por separado, se verterá en bidones, todos idénticos. ¿Qué capacidad deben tener los bidones, de modo que se ocupe la menor cantidad de ellos al llenarnos no sobre ni falte agua en los estanques? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es descomponer cada número en factores primarios. Los factores primarios son como los números primos, por decirlo así. Son los números primos. Entonces, por ejemplo, el 90 lo podemos ir descomponiendo en 9 por 10. Luego el 9 lo podemos en 3 por 3 y el 10 en 2 por 5. Luego tenemos el 105, que lo podemos simplificar en 21 por 5. El 21 lo podemos simplificar en 3 por 7. Y el 5 baja, porque no lo podemos simplificar más. Y tenemos el 120, que es 12 por 10. El 12 lo podemos simplificar en 6 por 2. El 10 en 2 por 5. Y el 6 no lo vamos a seguir simplificando en 3 por 2. Nos va a quedar así. Por 2, por 2, por 5. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es el número más grande que divida de manera entera estos tres números, el 90, el 105 y el 120. Entonces, lo que hacemos es buscar qué números tienen como primarios tienen en común. Entonces, vemos que en todos hay un 3. Vemos que no, el segundo no tiene 2, así que no podemos usar el 2, pero que todos tienen 5. Entonces, todos estos números se pueden dividir por 15, que en este caso quedaría como 15 por 3 por 2, 15 por 7 y 15 por 2 por 2 por 2. Entonces, el número más grande que puede dividir a todos estos números es el 15, entonces la respuesta es 15. Ya. Una empresa constructora tiene un proyecto que consta de la construcción de 480 casas de un condominio. El primer mes construyeron un cuarto del total de las casas. El segundo mes se construyeron 2/3 de las que quedaban por hacer.
cuántas casas quedan por construir al final del segundo mes. Ya. Entonces vemos que vamos a dividirlo por meses. Entonces, el primer mes van a construir un cuarto del total. Entonces, un cuarto por 480 casas. Esto es igual a 120 casas construidas. Entonces podemos calcular inmediatamente cuántas casas faltan por construir. Entonces, de las 480 casas que había que construir, ya se construyeron 120. Entonces hacemos la resta y vemos que 360, falta construir 360 casas. Luego nos dicen que el segundo mes se construyeron 2/3 de las que quedaban, que son estas, quedaban 360. Entonces, segundo mes se construyeron 2/3 de las 360 casas que faltaban. Aquí lo que podemos hacer es simplificar para que sea más fácil. Y esto lo podemos simplificar con esto. Entonces se construyeron 240 casas construidas. Y podemos de nuevo calcular cuántas falta por construir, donde teníamos 360 y se construyeron 240. Entonces, falta construir 320 casas. 120 casas. Entonces la respuesta correcta es la C. Luego el ejercicio 5. Este creo que es el más complejo. Voy a intentar explicarlo un poco simple, pero es un poco enredado. Entonces, dice, Jacinta gasta de sus ingresos 3/8 en arriendo, 3/5 del resto en comida, la mitad de lo que le quedaba en locomoción y el resto, que son 100.000 pesos, los ocupa para cancelar las cuentas básicas. Entonces, vemos que Jacinta tiene sus ingresos, iba a ser ingresos, arriendo, C comida, L locomoción, y C va a ser cuentas básicas. Entonces, para la alimentación, ella dice que usa 3/8 de sus ingresos, ¿verdad? Y el resto en comida. Entonces, ¿cuál es el resto? El resto es lo que le queda. Le queda I menos 3/8 por I. Y sabemos que una de las propiedades de la multiplicación es que podemos agrupar números, que en este caso I es un número. Entonces podemos decir que I 1 menos 3/8 es lo mismo que decir I 8/8 menos 3/8. Esto es igual que I por 5/8. Entonces le va a quedar para gastar I por 5/8. Bueno, ahora nos dicen que usa 3/5 del resto, que es esto, para la comida. Entonces podemos hacer que para la comida por 3/5. Y vemos que podemos simplificar esto. Entonces, y para la comida ella usa 3/8 por el ingreso. Entonces, igual que antes, podemos ver lo que le queda. Donde de I por 5/8 le vamos a restar I por 3/8.
esto nos podemos de nuevamente agrupar. Y al restar nos va a dar I por 2/8. Entonces eso es lo que tenemos en comida y lo que le va a sobrar luego de gastarse la plata en comida. Y dice, la mitad de lo que le queda lo gasta en locomoción y el resto, que son 100.000 pesos, lo ocupa para cancelar las cuentas básicas. Entonces, vemos que para locomoción va a usar la mitad de 2/8, que es igual que multiplicar por 1/2. O bueno, vamos a dividirlo por 2. Entonces vamos a tener 2/8. Vamos a dar vuelta a la fracción para poder multiplicar. Y aquí podemos simplificar el 2 con el 2 y nos va a quedar que usa 1/8 de su ingreso. Y el resto lo usa para cancelar las cuentas básicas. Entonces, nuevamente, vamos a hacer lo que queda. Va a ser I por 2/8 menos I por 1/8. Agrupamos los términos y restamos. Y vemos que venga, le queda 1/8, que es efectivamente lo que gasta en cuentas básicas. Y del enunciado sabemos que estos son 100.000 pesos. Lo que podemos hacer es multiplicar en ambos lados de la igualdad por 8. Entonces nos va a quedar I por 1/8 por 8 igual a 100.000 por 8. Y aquí podemos eliminar esos términos. Entonces nos va a quedar que los ingresos al final eran 800.000 pesos. Ya, entonces ahora vemos las alternativas. Dice, gasta más en comida que en arriendo. Entonces, en comida gasta 3/8 del ingreso y en arriendo gasta también 3/8 del ingreso. Entonces vemos que esta es falsa porque gasta lo mismo en arriendo que en comida. Luego dice, gasta 400 en comida. Entonces, para ver esto, lo que podemos hacer es que sabemos que el ingreso es 800.000 pesos. Entonces podemos hacer 800.000 pesos por 3/8. Y vemos que el 8 lo podemos simplificar con esto. Nos va a quedar 100.000. Es decir, 3 por 100.000 es 300.000. Que efectivamente no son 400.000, así que la 2 no es. Gasta el triple en arriendo que en locomoción. Vemos que el arriendo es 3/8 y locomoción es 1/8. Entonces, vemos que efectivamente, si yo multiplico la locomoción por 3, que sería el triple, perdón, nos da lo mismo que el arriendo. Entonces, efectivamente, es la C. Y volvemos a ver la D, que es que gasta más en locomoción que en cuentas básicas, pero vemos que en locomoción gasta 1/8 de su arriendo y en cuentas básicas también gasta 1/8, así que eso no es. Bueno, y ese era el último ejercicio. Andrea, avisaron Bien. por el chat que parece que te saltaste el 2. Ah. Ah, verdad. Déjame ver dónde lo Gracias. tengo. Acá. Ya. Uy, ahí sí. Ya.
Ya, ¿cuál de las afirmaciones es verdadera? Aquí lo que tenemos que hacer es pasar podemos pasarlo todo a fracciones o todo a decimales, pero yo encuentro que es más fácil pasarlo todo a fracciones y luego buscar el mínimo común múltiplo de manera de que los denominadores queden iguales y podemos comparar los nominadores. Entonces, tenemos que para pasar la fracción, hacemos 6 y ponemos tanto ceros como números después del decimal allá. Entonces, esto es 1000. Y lo vamos a comparar con, voy a poner aquí a este lado, 0,02, que en este caso va a ser 2 menos 0, partido 90, es igual a, y al tiro lo voy a dividir por 3. Esto es igual a 2 partido 90 por 1/3. Entonces, y esto es igual a 2 partido 270. Entonces, ahora para comparar estas fracciones, lo que vamos a hacer es igualar los denominadores. Vemos que lo que vamos a hacer es multiplicar el 27 acá por este término. Entonces, 27 y 27. Y vamos a esto lo vamos a multiplicar por 100. Arriba y abajo. Entonces nos va a quedar 200 y 27.000. Entonces ahora tenemos que hacer la multiplicación de 27 por 6. Que ahí no sé cómo pueden hacer ustedes la multiplicación. Entonces, 6 por 7 es 42. Pongo el 4 aquí. 6 por 2 es 12, más 4, 16. Entonces, al final, vemos que vamos a tener 162 partido 27.000 y 200 partido 27.000. Y como vemos, el 200 es más grande que el 162. Entonces, esta es incorrecta. Luego tenemos la C, donde también voy a pasar a fracción. Tenemos 0.23 periódico. Esto es igual a 23 menos 2 partido 90. Entonces 21 partido 90. Y esto es multiplicado por 3. Aquí podemos simplificar el 3 con el 90. Y me va a dar que es 21,32. Y vamos a tener 0.3 periódico, que es igual a 3 partido 9, que eso es igual a 1/3. Y lo vamos a multiplicar por 2. Entonces es igual a 2/3. Entonces, bueno, la fracción de arriba también la podemos seguir simplificando porque son múltiplos de 3. Entonces esto es igual a 7 décimos. Entonces luego podemos ver si 7 décimos y 2/3. Aquí también, como vemos las fracciones, igual es como fácil multiplicarlas. Pero también podemos hacer multiplicación cruzada. 3 por 7 es 21 y 10 por 2 es 20. Entonces, vemos que 7 décimos es mayor a 2/3. Y esta efectivamente no es. Entonces vamos a la última, que es, bueno, 5 onceavos ya está. Vamos a pasar el 0,4 periódico. Esto es igual a 4 partido 9. Y vamos a comparar 5 onceavos con 4 partido 9. Y hacemos multiplicación cruzada. 5 por 9 es 45 y
11 por 4 es 44, entonces esta es mayor. Ya, en el ejercicio 2 nos preguntaban, bueno, en el 2 en la alternativa B, nos preguntaban si 0,5 periódico es mayor a 0,32 periódico partido 3. Entonces, para hacer esto, primero vamos a pasar todo a fracción. Entonces vamos a empezar con el 0,5. Esto es igual a 5 partido 9. Además está dividiendo el 4. Entonces, 5 partido 9 por un cuarto es igual a 5 dividido 36. Y para la segunda fracción tenemos 0,32 con el 2 periódico. Esto es igual a 32 menos 3 dividido 90, ya que es tantos 9 como periodos añaden, tantos ceros como antiperiodos. Esto nos va a dar lo mismo que 29 noventaavos y está dividido por 3. Entonces vamos a hacer 27 noventaavos por un tercio. Y esto va a ser igual a 29 partido 270. Entonces vamos a comparar 5,36 con 29 partido 270. Y para esto vamos a hacer multiplicación cruzada. Entonces primero vamos a multiplicar 270 por 5. Esto nos va a dar 5 por 7 es 35, 3 arriba, 5 por 2 10, más 3 13. Y vamos a multiplicar 36 por 29. 9 por 6 es 54. Tenemos 5 arriba. 9 por 3 es 18, más 5 32. 18, 27 más 5 32. Y luego 2 por 6 es 12, con 1 arriba. Y 2 por 6 es 2 por 3 es 6, más 1 7. Sumamos hacia abajo y nos da 1044. Entonces ahora al comparar 1350 con 1044 vemos que el 1350 es mayor, por lo que el 5,36 es mayor que 29,270. Y efectivamente, eh, no, este era el signo que nos habían dado, entonces esta es la correcta. Entonces, la actividad, me equivoqué. La alternativa correcta es la B. Eso, chicos, también la clase de hoy día está grabada y la vamos a subir a YouTube. Va a estar disponible, debería estar disponible durante el día de mañana. De todas formas, si les surge cualquier duda, pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. Así que eso, vamos a estar atentos resolviendo cualquier duda. Ay, muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias. Bueno.